hacia el Mundial 2022. Sí, señor. Con Jorge Rolando Bauer. ¿Qué más sabe de eso? En Qatar. Bueno. ¿Cómo estás, Jorge Rolando? Excelente, excelente. Y a pesar de que el día estoy Al micrófono, lluvioso, sí. Ay, sí. no pude abstenerme de llegar al sol de la mañana con entusiasmo y lógicamente con el compromiso El sol supera la lluvia. de compartir con ustedes, ¿no? Estamos a 23 días del Mundial. En Qatar. ¿Por qué Qatar? ¿Y qué significó escoger esta sede? El Mundial cercano, el mundial, así es decir, son las denominaciones que ha recibido en todas partes del mundo el Mundial. Mundial cercano, el Mundial del Medio Oriente, el Mundial de la tecnología, el Mundial de la polémica. Porque indudablemente que el fútbol es un fenómeno social, y voy a abrir un paréntesis, porque cuando uno habla de fenómeno social dice, no, pero ese es Bauer, porque esa es su vida, ¿no? Eduardo Galeano, un uruguayo magistral, Sí, señor. tanto en la escritura En como todo. en el discurso, en una oportunidad le preguntaron, maestro, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? Y él, con la calma que caracteriza a los uruguayos, le dijo, en la desconfianza que le tienen los intelectuales y la fidelidad de los seguidores. Ey, muy bien. Entonces, después de este paréntesis, ¿qué ocurrió con Qatar? En diciembre del año 2010, en Zúrich, casa de la FIFA, se produjo la votación para elegir la sede del Mundial del 2022. Los postulantes fueron Australia, Corea, Japón, Estados Unidos y Qatar. Esta parte de la historia, este proceso, pocos lo conocen, pero todos conocen lo que produjo esta elección. En las elecciones de la sede de la FIFA participan los 22 integrantes del Comité Ejecutivo de la FIFA. Y en el caso que sea necesario, el voto del presidente, que sería el número 23. Se fueron descartando las votaciones. En una primera ronda quedó afuera Australia. En una segunda ronda quedó afuera Japón. En una tercera ronda quedó afuera Corea. Y en la cuarta ronda quedaron Estados Unidos y Qatar. Y ahí el resultado de esa última votación iba a desatar la tempestad que produjo en el mundo del fútbol. Y en esa votación final, Qatar obtuvo 14 votos, Estados Unidos 8. Y de esa forma Qatar se convirtió en sede de la edición número 22 de la Copa Mundial de Fútbol. Pero claro, ¿a quién le gana? A Estados Unidos. Y ustedes recordarán todo lo que se dijo en torno al fútbol, muchas verdades, la corrupción, FIFA-Gate, a tal punto que de los 22 ejecutivos que votaron, 16, algunos porque fallecieron, han sido expulsados de la FIFA. Por lo tanto, llegamos a Qatar con un velo de misterio, de incógnita, pero como el fútbol es tan generoso, para que los americanos no pataleen, le otorgaron la sede del 2026. Sí. Entonces, el 2026 tendremos a México, Canadá y Estados Unidos. Pero para eso falta mucho. Ahora estamos en el 2022. Se abrió la mesa de las negociaciones y estoy a disposición de ustedes. Don Julio, honrado de compartir cabina con don Jorge Rolando Bauer. Yo recuerdo, tenía 8 años, la primera vez que escuché la voz de don Jorge Rolando Bauer. Es una marca fútbol en la República Dominicana, su voz. La gente no tiene que verle. Cuando escucha la voz de Jorge Rolando Bauer, sabe que están hablando de fútbol en la República Dominicana. La primera transmisión que recuerdo suya es la de México 86, donde me enamoré del deporte del fútbol. Recuerdo verlo y darle seguimiento
a ese mundial. ¿A qué hora, don Jorge, va a ser transmitidos estos programas, estos partidos de fútbol de Qatar 2022? La empresa Pío Deportes, que dirige el doctor Pío Santana. Ese amigo mío, Pío Santana. Un abrazo, Pío. Realmente tomó la iniciativa, un riesgo empresarial muy grande, porque en esta ocasión el Mundial, por primera vez en la historia, se juega en los meses de noviembre y diciembre. La razón es que durante el verano los jugadores se hubiesen derretido, ¿no? Qatar se caracteriza por su posición geográfica, que en el periodo de verano la temperatura oscila entre los 48 y 50 grados. Imposible jugar. Uf. ¿Qué ocurre? En noviembre, en República Dominicana, el fútbol choca con pleno desarrollo del deporte nacional, ¿no? Definitivamente, el béisbol es el deporte marca país. Sí. Y también están las otras manifestaciones deportivas. Entonces, es un riesgo empresarial, por eso decía. Y te contesto la pregunta. Por la situación geográfica, van a haber partidos a las 6 de la mañana, van a haber partidos a las 10 de la mañana, van a haber partidos a las 3 de la tarde. Okay. Comercialmente, no son horas apropiadas, porque paradójicamente, ustedes lo saben mejor que uno, que quienes más respaldan las actividades deportivas a veces son las marcas licoreras, y por una cuestión de protección al consumidor, en ese tipo de horas no se puede pautar publicidad alcohólica, ¿no? A esas horas. ¿Qué pasa con los países que están en guerra? ¿Van al Mundial? Me refiero a Rusia, Ucrania. Y al Mundial se llega por un proceso... ¿Y en el fútbol hay una sola China o hay dos Chinas? Pero ¿cómo? Una sola China, pequeña de Taiwán. No, eso no es ninguna... La ONU nada más reconoce a China. No es ninguna pregunta capciosa, es una pregunta súper interesante. Primer mundial, al mundial no se participa por simpatía. Es un proceso que conlleva más de 1000 partidos clasificatorios, ¿no? En segundo lugar, tenemos que recordar que el 14 de junio del año 2018, día en que se inauguró el Mundial de Rusia, Vladimir Putin se dirigió al mundo dándole la bienvenida al Mundial e invitando al mundo entero a disfrutar de la hospitalidad del pueblo ruso. Pero el 24 de febrero de este año, ese discurso se fue a la porra, porque comenzó el bombardeo a Ucrania. Y ahora paso a lo otro. Los países que están en guerra, la FIFA decidió excluir a Rusia a pesar de que había clasificado. Ucrania no clasificó. Y parecería una broma decir las dos Chinas. Pero en 1974, indudablemente, esto ocurrió antes de que el mundo geopolítico sufriera una transformación. Recuerden ustedes que en ese entonces todavía estaba el muro de Berlín. Así es. Y existían las dos Alemanias. Sí. Así es. Pero lo paradójico, lo atractivo, lo curioso, es que el sorteo produjo que las dos Alemanias se tenían que enfrentar. Y la poderosa era la Alemania del este. Del este. No, la no comunista. Yo me confundo, la federal. La federal. Sí. Correcto. Pero ¿qué aconteció? En un partido bajo lluvia, ganaron los comunistas. Es decir, insólito. Le ganan a los capitalistas. Sí. La expectativa de ese partido... Tenían menos presión con la economía y se prepararon más. Trascendió el mundo entero, pero la historia no termina ahí. Ajá. El Mundial lo ganó la Alemania. La Alemania comunista. Capitalista. Invirtieron más recursos. Una pregunta. ¿Alguna particularidad de este Mundial del 2022? Son muchas. A veces, cuando uno establece comparaciones, puede
valorar lo que acontece. Tomo como referencia Rusia 2018, el país más extenso del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a Qatar, 12.000 kilómetros cuadrados, 4 veces menos que el territorio de la República Dominicana. 12.000. Retomo a Rusia. Rusia es un país que tiene 14 fronteras terrestres. El más extenso del mundo. Sí. Viajo a Qatar, solo una frontera terrestre. Una sola. Arabia Saudita. Vuelvo a Rusia. Rusia, para poder viajar entre una sede y otra, la más lejana, había que desplazarse 3.000 kilómetros, lo cual producía, en términos logísticos, un rompecabezas. Y enormes gastos. Claro. Y desgaste físico. Y desgaste físico. Qatar, entre el estadio más al norte y más al sur, hay 50 kilómetros. Wow. O sea, todo ahí mismo. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que un país como Qatar, 3 millones de habitantes, menos de 1 millón cataríes, el resto son emigrantes, puede albergar en un mes a 1.200 millones de visitantes? Wow. Es un rompecabezas. 1.200 millones de visitantes, doña Consuelo. 1.200, Millones. 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. Porque ni en China caben. Esto No, se claro. puede editar, borra eso, edita Sí, eso. sí, 1.200.000. Pero es Dale, mucho. Visitantes. De todas maneras, No, 1.200.000. 1.200.000. paisito. sí. No hay forma. Óchole. Y esta Ni en el semana mar que lo pongan. salieron de Francia 2 transatlánticos que van a ser Para el Mundial. anclados Anclado, o claro. estacionados, sí, anclados, en el puerto de Doha, Frente a sí. para que la gente... Viva ahí y Viva vaya ahí. a ver los juegos. Sí. Y lógicamente eso tiene un costo. Ok. El costo de la habitación con desayuno más económico, $450. Ok. Y automáticamente esto nos escanea el perfil de aquel que va a ir. Mire, el descuartado, No que va. lo vea Por televisión. CDN televisión. El que no tiene un respaldo económico suficiente Que no vaya para allá. es que no puede. No te dejan entrar. ¿Por qué? Para darte un pasaporte válido para transitar por Qatar, necesitas mostrar los tickets. Para comprar los tickets necesitas tener asegurado el hospedaje. Es decir, que realmente es una organización extraordinaria. Ahora, es para que cuando uno va a una visa para el Reino Unido, Qatar es la economía, Qatar es la economía número 57 Sí, del mundo. pero- Tiene un PIB de Sí, Qatar es- 179.6 miles de millones Muchísimo dinero, en sí. el 2021. Pero Qatar tiene una Qatar realidad. tiene- ¿Cómo van a manejar eso? Qatar es un país musulmán, tiene muchísimas restricciones en todos los órdenes, incluido que no beben. O sea, yo te lo digo porque mi hija vivió en Qatar. Porque eso, Qué tristes son. Pero no toman ellos. Pero No, eso es lo que digo. Pero ellos no se Los olviden que de beben. que ¿Cómo manejan eso? Los ¿Cómo- que beben romo. ¿Cómo Se me manejan? hacía aburrido. Qatar No es bebe la una gente. sociedad muy cerrada, pero supongo que el área, toda esa área, No, habrá ¿qué un va? acuerdo para todo eso. Ellos no toman, El pero me imagino que negociazo. permiten a los No, a los visitantes. extranjeros solamente en lugares cerrados. Yo te digo porque el esposo de mi hija trabajó en Qatar, mi hija vivió un tiempo en Qatar y solamente permitían alcohol en los hoteles que tenían cadenas internacionales, ni siquiera en los nacionales. ¿Cómo manejar? La sociedad occidental, nosotros estamos prejuiciados contra todo lo que tiene que ver contra un país árabe musulmán. Fíjense ustedes que por primera vez en la historia el mundial toma lugar en un país árabe musulmán. Exacto. Estamos hablando que los musulmanes son, a ver si ahora no me equivoco, 1.600 millones de musulmanes. Sí, ¿no es aproximadamente. cierto? Aproximadamente. Y que son 22 los Repartido países, en todo el mundo. En el mundo entero, sí. 22 países árabes. Si uno va al Vaticano, Eury, tú no puedes entrar en sandalias musculosas. No. Entonces, Te lo prohíben. claro, si vamos al Panteón de los Héroes, nuestro Panteón de los Héroes, No podemos podemos no, entrar. ni en pantalones Entonces, cortos ni en que Qatar te diga, mira amigo,
usted no puede andar por las calles de Qatar mostrando su pelerío y en sandalia. Tienen todo el derecho. Yo creo que nosotros tenemos que ser respetuosos con las reglas de los países, con las creencias, con las religiones. Si usted no tiene la capacidad de adaptarse a las reglas donde va a ir, no vaya. Así. Definitivamente que ha incidido en esta islamofobia lo que pasó en septiembre. Así es. Pero no podemos dejar de admitir que el mundo evoluciona, claro, y que sí, el mundial que va a ser visto por 800 millones de personas. Esa es una cifra exacta. Exacto. 800 perfecto. Las recomendaciones que aparecen en Google para las mujeres que viajan a Qatar. Dice, no, recomendaciones para mujeres: no usar pantalones rotos o rasgados, no usar prendas superiores que dejen los hombros descubiertos. Prohibido hacer topless, utilizar chaila, o sea, en caso de visitar alguna mezquita o edificio gubernamental. O sea, la burka es, si usted va a entrar a un sitio oficial o gubernamental, usted no puede andar con eso. Yo no puedo porque imagínese bueno, yo. Señores, pues ya sabemos, estaremos aquí como Mundial de Fútbol en Qatar. Así es. Yo después le voy a hacer una pregunta en el próximo Jorge Rolando. Maestro, para cerrar esto, ¿qué tan lejos? Oye, maestro, usted dueño del Bauer Fútbol Club. Usted hay que llevarlo al Salón de la Fama del fútbol dominicano. Sí, señor. Como propulsor del fútbol en la República Dominicana. Sí. Yo creo eso. Soy el creador de la Escuela de Fútbol Jorge Rolando Bauer. Es así. Claro. De lo cual me siento orgulloso. No soy presidente ni de la Junta de Vecinos. Soy Bauer. ¿Tiene una hija artista? Es la directora del Ballet Nacional. Ballet clásico, bailarina clásica. Bailarina clásica. Mi hija le acaba de hacer una entrevista a Alejandra Dore. No sé. Bellísima. Conozco a tu hija y un talento fabuloso. Sí. No te estoy devolviendo la gentileza. Y como presumo que me tengo que ir, quiero compartir con ustedes algo que dijo un amigo que nada tiene que ver con el fútbol y que va muy en la línea de lo que tú señalaste al principio. Me dice, Jorge, ¿tú te has dado cuenta que tu voz tiene rostro? Es así. Y yo le digo, pero tú te has tomado. No, tu voz es el rostro del fútbol. Es cierto. Me encantó tanto que la digo y no me pongo colorado. Es así. Así es así. Volveré el lunes si Dios quiere. Muchas gracias a Jorge Rolando Bauer. Así es. Cambio y fuera.